la verdad y nada más que la verdad. Así nos juro. Saludos amigos, soy Laisa Torres. Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Intenso interrogatorio hoy para el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, en la comisión total celebrada hoy en el Capitolio. El equipo está completo. Tenemos a Denis Pérez, a Jorge Colbert, Silmari Fleming, Víctor Hernández, Anabel Torres Colbert. Gracias por estar acá. Y se conecta de inmediato nuestro productor ejecutivo, Ferdinand Pérez. Saludos, Ferdinand. No oigo nada. Sí, ahí está. Ahí te escuchamos, alto y claro, Ferdinand. Bueno, como indicamos, hoy fue el día tan esperado, el día en que Francisco Domenech llegó al Capitolio, instruido por la gobernadora, quien dijo que acudiera y contestara las preguntas punto por punto. Margarita Punta estuvo desde temprano en la Casa de las Leyes y nos presenta un reportaje de todo lo acontecido previo al inicio de esta comisión total. Adelante, Margarita, cuéntanos. Así es, gracias Laisa, amigos televidentes. En efecto, Jugando Pelota Dura llegó temprano a la Casa de las Leyes para ver esos momentos que se estaban viviendo justamente antes de que comenzara esta sonada comisión total. Allí hubo de todo, mire, hubo filas, problemas de algunos para poder entrar. Allí igualmente había mucha conmoción y sobre todo, señores, les tengo que decir que había que llegar temprano para poder coger lugar porque la Casa de las Leyes en esta ocasión estaba llena. Así que voy a compartirles con ustedes la seguridad extrema que hubo, la tensión que se vivió, todo eso. Si usted quiere verlo, acompáñeme. En medio de una tensa calma, discurría la mañana en el Capitolio, poco antes de que iniciara la comisión total. La seguridad era rigurosa. Los alrededores del Salón Leopoldo Figueroa, donde se llevó a cabo la audiencia, estaban acordonados y vigilados por personal de seguridad. Había fila para entrar. Usted se preguntó si acudirían jefes de agencia. La respuesta es que sí. Secretario, ¿usted lo llamaron para que viniera aquí o está en su carácter personal? Yo estoy en mi carácter personal. ¿Y por qué decidió venir, secretario? ¿A usted lo convocaron aquí? No, yo estoy por mi propia decisión acompañando al secretario de la Gobernación como parte del equipo de trabajo de la señora gobernadora. ¿A que nadie lo llamó? Negativo, nosotros negativo. Minutos antes de la 1 de la tarde, hora de la citación, llegaba Francisco Domenech al Capitolio. Esto es una acción que no es en contra de mi persona y no es en contra de los jefes de agencia. Esto es una acción en contra de la gobernadora de Puerto Rico y su administración. La situación se tornó tensa cuando no dejaban entrar al ayudante de la gobernadora, quien se disponía a acompañar al también director ejecutivo de la FAF. Una cosa es el listado de personas sentarse y otra cosa es las personas que me asisten. Pues, por favor. Muchas gracias. Con él sí paso. Gracias, secretario. Muchas gracias. Muchas gracias y disculpen. Secretario, solamente le pregunto con qué ánimo usted entra. Tranquilo. ¿Está intimidado? Para nada. Bueno, seguimos aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, acá en las pantallas posteriores tenemos a los 16, si no me equivoco, jefes de agencia que acudieron hoy al Salón Leopoldo Figueroa para presenciar esta vista de comisión total que inició a eso de la 1. Fue bastante puntual, a la 1 de la tarde y aún continúan los trabajos allí. Denis, estuviste monitoreando toda la vista, de hecho transmitiendo por el live stream de Jugando Pelota Dura. ¿Inicialmente era lo que esperabas que sucediera? No. Cuéntame. No, esperaba un escenario mucho más convulso del que se experimentó hoy. A la 1:11 específicamente el juramento levantó su mano derecha Francisco Domenech para decir lo que dijo ante el Senado de Puerto Rico, que estaba diciendo la verdad y nada más que la verdad, ¿verdad? Y fue un interrogatorio, a mi juicio, que en algunos momentos careció de un hilo conductor, ¿verdad? Del modo en que se formuló, pero creo que el punto culminante naturalmente fue cuando el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, llegó a hacer sus preguntas cuando se produjeron las contestaciones más críticas, diría yo, de la vista. Sí, inicia la vista, tiene un turno el comisionado, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, de inmediato aprovecha para atacar, diciendo que esa vista es un ataque directo. Llega ahí instruido por la gobernadora para presenciar un ataque directo de parte del legislativo. Hizo
Domenech fue bien fuerte en los señalamientos iniciales que hizo y prácticamente directamente a Tomás Rivera Chatz, algo que Tomás Rivera Chatz ignoró en su turno y realmente él siguió con lo que estaba, pero prácticamente le dijo, de hecho, Tomás Rivera Chatz le dice prácticamente embustero a Domenech después y le entrega la evidencia de que él estaba mintiendo y mandó a entregarle la evidencia y se la llevaron y ahí entonces esa fue el punto culminante, no el culminante, el punto inicial de esa vista pública. De hecho, tenemos parte de ese intercambio de palabras iniciales entre el presidente del Senado y Francisco Domenech. Vamos a escucharlo. Recibí del presidente del Senado un documento de 15 páginas con sobre 70 preguntas. ¿Quieren saber de qué fueron las primeras 26 preguntas? De Politank. Pero la cosa no termina ahí. En las siguientes secciones se incluyen preguntas que me veo imposibilitado de contestar de propio y personal conocimiento, y que los llamados a contestar deben ser los jefes de las agencias cuyo deber ministerial es atender esos asuntos. Politank nunca ha tenido ni tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico. Ninguno. Aquí no venga a mentir ni a confundir. No estamos persiguiendo socialistas, sindicalistas, ni a nadie. Lo que no vamos a permitir es el pillaje y la corrupción. Nunca ha tenido ni tuvo contratos. Politank, estas palabras de Francisco Domenech en ese primer turno, ¿verdad?, de dirigirse y a la antes comisión. de pasar con Víctor, me está tan irónico, ¿no?, que él está hablando de que 26 preguntas de las que me envió el presidente del Senado, todas eran de Politank. Sí, pero no contestaste ni una. Exacto. Bueno, se quedan más dudas que respuestas. Me llamó la atención esa confrontación directa, inicial, del secretario de la Gobernación, y era directo al presidente del Senado, no era el cuerpo. En algún momento habló de que esto no era fiscalización, de que esto era pretender mandar desde la legislatura, y habló de que había un debilitamiento del sistema constitucional. O sea, él fue listo, básicamente, a hablar de eso, un poco de lo que es la separación de poderes y cómo el presidente del Senado se abroga una cuestión que es una cuestión ejecutiva. Eso me llamó mucho la atención, que el presidente no lo interrumpió, ¿verdad? Sí. Y que fue luego entonces que el presidente responde, pero quizás no como muchos creíamos que iba a responder a ese turno inicial. De hecho, Domenech en un momento dado dice, un líder que obtuvo menos votos y trata de gobernar desde la legislatura. Jorge, ¿cómo ves este primer encuentro? Bueno, me parece primero que el licenciado Domenech evidentemente se preparó para esta vista, en términos de su temple, de las respuestas que dio cuidadosamente seleccionadas, buscó evidentemente no decir algo que pueda tomarse como mentir bajo juramento, y eso fue muy eficiente. En el caso de los senadores, salvo el presidente del Senado que dominaba los temas y que se había preparado y que tenía documentos, salvo uno o dos legisladores adicionales, la inmensa mayoría fueron allí básicamente a tirar tiros al aire, y además me llamó mucho la atención, prácticamente todas las preguntas que le hicieron los senadores salvo una o dos, al licenciado Domenech, todas eran utilizando el documento de 15 páginas del presidente del Senado. La pregunta es quién hizo ahí su trabajo. Nadie más hizo la asignación. Hubo dos o tres que hicieron preguntas, el portavoz del Partido Popular, la portavoz del Partido Independentista, el senadores de mayoría, dos de ellos. Pero el grueso de la discusión era el documento del presidente del Senado, que era el único que básicamente dominaba todos los temas con relación a esto. Y en el caso de Domenech me parece que fue muy efectivo, sobre todo desde entrada contestó lo del asunto de Politank, que era la controversia original que ha desatado todo esto. Pero no la contestó. Bueno, lo referente a si había la venta o la compra por una... Pero los detalles... La transacción, aunque todavía hay unas dudas que se han planteado, pero de inicio en su exposición abordó el asunto para también un poco pues, ocupar el campo, que ese era realmente la controversia principal. La controversia inicial. Ferdinand Pérez se conecta de inmediato con nosotros. Ferdinand, adelante. Mira, yo creo que hay tres cosas importantes aquí hoy en este
en esta interpelación que básicamente se le hace al secretario de la Gobernación, primero la falta del protocolo de inhibición en la fortaleza me parece que es un tema fundamental. Segundo, la parte donde Politán no puede explicar formalmente o claramente, porque yo creo que nadie entendió la contestación de los $4 millones que recibió. Hay que tener una maestría en contabilidad o en finanzas para poder entender la contestación que él dio. O sea, nadie en el país pudo entender esto. Tercero, Mellado se convirtió en figura central. El exsecretario de Salud se convirtió en figura central en la interpelación. Y creo que es donde más crítico estuvo el asunto, donde si Mellado mintió o no mintió, y obviamente ahora viene un requerimiento porque el presidente dejó saber que iba a haber, parece ser que tiene otras personas que saben de esa reunión entre Politán y Mellado que pueden testimoniar a favor de Mellado y no en contra de Domenech. Creo como Jorge, pocos se prepararon, los senadores distritales lo que hicieron fue jalar el tema para su región, a preguntar por proyectos y por cosas regionales que el país no estaba pendiente a eso, ese era el propósito de la vista. Creo que Juan Oscar hizo un gran trabajo también investigativo y de discusión sobre el tema, pero todavía sigue, o sea, la vista no ha terminado y todo el mundo está esperando el turno final del presidente del Senado, que es el momento cumbre. Pero creo que todavía falta mucho y creo que el tema de estos tres temas que planteé son los medulares para mí desde el punto de vista de lo que ha ocurrido hoy. Totalmente de acuerdo. De hecho, como dices, los trabajos allí continúan. Vamos a tener intervenciones en vivo de ser necesario, así que pendientes. Anabel, de estos tres temas que trae Ferdinand, el de ética, no sé si quieras entrar en ese en particular. No, yo de antemano quiero hacer un planteamiento, porque yo te tengo que decir que como ciudadana, que como abogada, que como profesional, a mí me dio vergüenza ajena la falta de preparación de la totalidad de los que participaron en esa vista hasta el momento, del desconocimiento de los temas primordiales. Llevamos más de un año hablando que la controversia medular que rodea al secretario de la Gobernación es el asunto de Politán, que es una corporación. La semana pasada se adelantó un documento donde salían todas las preguntas, que como dice Jorge, fue lo que utilizaron casi durante toda la vista. Y allí nadie, ni siquiera tuvo la deferencia con el pueblo, con la gente, que estamos allí pendientes que realmente escuchar explicaciones, de entender el concepto para hacer preguntas inteligentes relacionadas a cómo opera una corporación para poder entonces llegar a la verdad. Allí nadie, y te tengo que decir, si hablas de ética, que además de todos los cursos de ética, de política gubernamental, van a tener que añadir, ya esto no solamente para los abogados y para los jueces, que también los funcionarios electos y también los secretarios de agencia sepan lo que es una corporación, cómo opera, cuáles son los elementos básicos, porque allí nadie demostró tener ni expertise en el tema, ni realmente un conocimiento para que pudieran hacer las preguntas puntuales y que realmente saliera la verdad de lo que pasó con Politán. Yendo punto por punto, ese tema de la falta de un protocolo de inhibición, Jorge, Denise, ¿existe un protocolo de inhibición o hay que establecer uno? Bueno, la ley de ética y la normativa que presentamos aquí ayer exige precisamente eso. Llamó la atención que el secretario admitiera que no hay un documento escrito que la Fortaleza haya preparado, hay un documento que tiene la Oficina de Ética en su página, de hecho, pero se supone que si hiciera uno particularmente para la realidad de esta posible situación conflictiva, es algo que tiene que corregirse inmediatamente. Hay una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención y creo que pasó desapercibido para mucha gente. Es una acusación bien severa que yo creo que hizo Francisco Domenech en sus argumentos. Dijo que la democracia se está desplazando desde adentro. Desde adentro, Lo que significa es que está sintiendo, me parece que lo mismo que sintió Pedro Pierluisi cuando Jennifer González era comisionada residente. Se está la democracia desplazando desde adentro, es del propio PNP. Bueno, Francisco Domenech llegó acompañado de su esposa, Verónica Ferrayoli, lo dijo así, en calidad de esposa estuvo allí. Vamos a ver ese momento. Recuerde que mi esposa está inhibida de consultarme a mí cosas. Por eso ella fue directamente a ética gubernamental. Hizo lo correcto, porque está inhibida de consultarme a mí.
problema. Su esposa está inhibida de consultarle cosas. Está difícil entender eso. Ferdinand se conecta de inmediato. Bien difícil, pero sí. Fíjate, fuera de todo lo que hemos hablado, creo al mismo tiempo que todavía Domenech está vivo. Sí, no veo todavía que haya habido un golpe mortal. Si hay una laceración a su imagen, si hay una laceración a esa contratación de los 4 millones y lo que acaba de ocurrir ahora, que él no consulta al otro y que él está ajeno a todo, es muy difícil, ¿verdad?, entender toda esa teoría. Pero todavía, después de 6 horas y 15 minutos, no ha habido un golpe no ha habido un knockout. No sé qué opinan los compañeros, pero no ha habido un knockout todavía. Ni siquiera un documento fuerte que provoque un referido a justicia o a los federales. No sé cómo lo vean ustedes. Es que no ha habido documento, no ha habido pero aquí hay unas palabras del presidente del Senado que son unas palabras importantes. Sí. Usted está bajo juramento y podría haber aquí otras investigaciones, punto. Y después dijo, esto apenas comienza. Hubo un momento también en que el presidente un poco insinuó, ¿verdad?, en dónde está la oficina del Contralor, una investigación en la oficina de ética gubernamental, en la oficina del FBI inclusive, y ahí tienes la idea de que esto no termina hoy, que esto puede abrir el espacio para que la investigación se fortalezca y que vaya precisamente a momentos en que el licenciado Domenech no contestó quizás con la certeza que se esperaba que contestara. Jorge, tú hablaste un poquito, esto de la venta, esto no quedó claro. No. Esto no quedó claro y yo creo que en la preparación era algo que para lo que él tenía que prepararse inicialmente y poderlo contestar ad nauseam. Él sabía las preguntas que venían. Yo pienso que la respuesta que dio es porque se preparó para dar esa respuesta. ¿Me sigue? Okay, o sea, la controversia fundamental nunca se contestó. Sí, pero la respuesta no tiene sentido jurídico, Jorge. Claro, bien, pero lo que pasa es que esto es un foro político en este momento. La cosa legal vendrá más adelante. En este momento, ahora, salvo que el presidente del Senado en las próximas horas le dé un knockout, como dice Ferdinand, él va a salir por la puerta ancha esta noche. Porque las consecuencias van a venir después. Exactamente. Exacto, es después. Seguimos la discusión, vamos a seguir la discusión. Obviamente tenemos al equipo completo, tenemos panel radial, tenemos abogados, vamos a analizar todo esto punto por punto. Usted no se retire. Pasamos de inmediato con Margarita. Así es, Laisa. ¿Y usted qué opina de las respuestas emitidas por Francisco Domenech en la Comisión Total? Escanee el QR Code, vote de inmediato ahora en la encuesta Claro. Es que queremos saber cómo piensa. Además, hay repercusiones legales de las expresiones de Francisco Domenech sobre la venta de acciones de Polytank. Nuestro compañero Jorge Colbert te cuenta lo que no te dicen. Y después de este evento tan sonado, viene lo más importante, entenderlo. Para eso está este equipo aquí de profesionales. ¿Qué pasó allí? ¿A quién afecta? ¿Qué es lo próximo? Bueno, pues ya este grupo de profesionales está listo para analizarlo.